Muy bien, buenas tardes, buen día para todos. Soy el profesor César Rodríguez Bartolo y el día de hoy estamos reunidos para desarrollar un panel de discusión sobre la temática que aborda la obra que estamos leyendo, la obra Virus, Historias de una pandemia en el norte del Perú. Omar Aliaga es el escritor y periodista trujillano encargado de la selección y edición de esta obra. Relata 11 crónicas escritas por periodistas del norte del país, que nos lleva a mirar de alguna manera esta temporada desafortunada de dolor que hemos tenido, pero que sin embargo también nos deja cuotas de fe y cuotas de esperanza. Esta obra, que forma parte del plan lector de tercero de secundaria, vamos a analizar más que la forma y el contenido de la lectura, también vamos a discutir sobre la temática que aborda esta crónica, la primera crónica. Para hoy tenemos en el panel de discusión a 3 integrantes de tercero B. Tenemos a Emma Yecle Castillo, tenemos a Christopher Jauregui Mostacero y también a Geraldine Casas Hilario. Bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con ustedes a discutir la primera crónica. La primera crónica de esta obra literaria se titula El primer error es el último. Esta crónica fue escrita por Manuel Arcelles García. Él nació en Talara. Ustedes saben que los escritores de estas crónicas son del norte del país, en Piura. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Antenor Orrego, trabajó en FM 96 Radio, ha sido parte del equipo periodístico El Diario El Correo en Tumbes y desde el 2020 se desempeña como editor web del portal periodístico Noticias Trujillo. Solamente para que todos tengamos una idea de qué trata esta primera crónica, nos habla acerca de esas personas que han estado pues en primera línea en el cuidado de las víctimas fatales de la COVID-19, exponiéndose a riesgos de la pandemia. Su servicio ha sido fundamental en nuestra sociedad. Sin embargo, para los empleados de las empresas funerarias, porque estamos hablando de trabajadores funerarios, no hubo pues aplausos ni agradecimientos oficiales. ¿Por qué ese olvido? Y justamente de ese tema es en donde nos vamos a enfocar en el panel de hoy. Si bien la crónica se titula El primer error es el último, nosotros hemos titulado nuestro panel Trabajadores funerarios, héroes olvidados por la pandemia. Y ahora sí, vamos a empezar. Como ustedes saben, cada vez que ustedes quieran opinar, levantan la mano, yo les doy el pase y para que haya una mejor organización de sus ideas. ¿Listo? Si alguien más quiere complementar algo respecto a lo que alguien respondió, lo puede hacer, levanta la mano y activa su audio. ¿Listo? Muy bien, vamos a empezar entonces. La COVID-19, esta enfermedad que de alguna forma ha cambiado pues los ritos funerarios alrededor del mundo, en esta crónica leemos muchos protocolos para el tratamiento y el entierro de las personas que fallecieron debido al coronavirus. Eh, Protocolos que las autoridades nos brindaron, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes me podría compartir los protocolos que se mencionan en esta crónica y que de alguna manera, o quizás algunos protocolos que ustedes han escuchado, ya sea por internet o ya sea por los medios, justamente por la COVID-19? ¿Quién de ustedes quisiera participar? Muy bien. ¿Puedes activar tu audio, Christopher? Guantes quirúrgicos, se protegían la cabeza con una toca, la misma que usaban los cocineros para que los cabellos caigan, para que los cabellos no se caigan. Luego una mascarilla N95, los lentes protectores y la careta. Muy bien, muy bien. Los lentes, los protectores, muy bien, se está enfocando justamente a todo lo que las personas que están justamente con las personas que habían fallecido por este virus y de alguna forma todos los cuidados que tenían que tener. Emma, levantaste la mano, dime. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, y complementando lo que dijo mi compañero, quería resaltar que también utilizaban como una bata de plástico y sus botas. Y sobre nosotros, los protocolos que nosotros cumplimos son el usar doble mascarilla, llevar careta también y un frasquito de alcohol.
Muy bien. Efectivamente, si bien lo que nos dijo Christopher en un principio se refería estrictamente a todos los protocolos que estos trabajadores funerarios tenían que hacer, porque recuerden que ellos tenían que ir al hospital y tenían que hacer el traslado del cuerpo, ¿no? De la cama hacia al ataúd y luego llevarlo al cementerio. Y Emma también nos ha complementado un poco acerca de los protocolos que nosotros, como ciudadanos, hemos utilizado, como el alcohol, el gel, que también es para cuidarnos. Muy bien, chicos. Entonces, otra inquietud que yo tenía era que hemos mencionado hace ratito el título, ¿no? El título de esta crónica. Teniendo en cuenta el título, ¿cómo interpretan esta cita textual donde dice el primer error puede ser el último respecto a los trabajadores funerarios? ¿Qué me pueden decir? Geraldine, muy bien, buenas tardes, Geraldine. Buenas tardes, profesor. Lo interpreto como un contagio inmediato, ya que como son trabajadores de COVID, cualquier error, ya así sea pequeño, así sea pequeño, podría contagiarte y hasta incluso morir. Muy bien, efectivamente. Muy bien. Emma, ¿algo que complementar? Y complementando lo que dijo mi compañera, sí, si los trabajadores cometen un error en sus materiales, o sea, en sus accesorios, solo con no colocarse uno, pueden cometer el último error, que sería lastimosamente fallecer, si es que se llegan a contagiar. Exacto. Y efectivamente, el título de la crónica que se titula, pues, a ver, perdón, que se titula El primer error es el último, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso, que de alguna manera eh, los trabajadores funerarios que mencionaba antes se encargaban justamente de trasladar los cuerpos de los fallecidos por COVID. Obviamente, si nosotros como ciudadanos teníamos que cuidarnos y que teníamos que ponernos doble mascarilla al salir, imagínense ellos que tenían que trasladar a alguien que ha sido contagiado y ha muerto por este virus. Tenía que ser doble. Y obviamente el título dice, pues, si ellos cometen un error, no se cuidan bien, podría ser el último porque se podrían haber contagiado y podrían haber muerto, como ustedes habían dicho. Muy bien, muchas gracias por su participación en cuanto a estas preguntas. Yo también, como tercera pregunta, había planificado acerca de que debido a estas características de la enfermedad, los cuerpos de quienes fallecieron por el virus no pudieron ser enterrados de la misma forma de aquellos que murieron por otras causas, o como nosotros enterrábamos a nuestros familiares que fallecían antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes consideran que se ven afectados los familiares respecto a esto? Me refiero a, ¿creen que les afecta el hecho de que no se pueda despedir a un familiar como antes? El ir, el estar con ellos, el ver el ataúd, el tener eh, una, una noche en donde de alguna forma, pues, de alguna forma despidamos a nuestro familiar. ¿Qué pueden opinar ustedes? Geraldine, muy bien, dime. Cuando un ser querido muere, el poder darle el último adiós significa todo. Y estas familias lamentablemente no pueden tener ese cierre emocional, ya que al reunirse se podrían contagiar y el virus se podría expandir. Muy bien. Es verdad, algo que importante que ha dicho Geraldine es acerca de ese cierre emocional. Ustedes saben que cuando un familiar fallece, de alguna forma las emociones están a flor de piel y lo que uno quiere cuando alguien querido fallece es que por lo menos verlo por última vez, rezarle, tener una noche con la familia donde lo estemos velando, ¿no? Y que de alguna forma pues eso nos ayude, ¿no? Nos ayude a reconfortarnos, pero eso no se podía porque como dice Geraldine, podíamos contagiarnos y esto de alguna forma no tenía y no tiene todavía un control al 100%. Y entonces yo creo que sí, efectivamente, pues afecta y sobre todo emocionalmente. Muy bien, Geraldine, muy bien. Ahora, si volvemos un poquito a a la crónica que leímos, eh, para ustedes, para cualquiera que quiera participar, ¿qué hechos les han llamado más la atención y que se ven descritas aquí en la obra leída?
¿Quién me puede decir? Emma, muy bien. Uno de los hechos que me llamó la atención fue el de Brian, trabajador de la funeraria, que él creía que había nacido para eso, que su misión era como que despedir a los muertos, ya que era muy creyente en Dios, entonces creía que Dios le había dado ese cargo y tenía que cumplirlo. Otro de los hechos es que cuando Jorge, el chofer de la funeraria, pasa por los hospitales, pasa por el hospital, ve a gente parada afuera esperando a sus familiares. Eso le provoca un poco de tristeza a él, ya que algunos de los familiares que están internados tal vez ya no vuelven. Exacto, muy bien. Emma ha mencionado al protagonista, ¿no? Al protagonista de la historia que es un trabajador funerario y efectivamente, ¿no? Lo que menciona, él dice que su trabajo, que pocos, nosotros, no sé, los que estamos aquí, el público que esté escuchando, pocos conocemos quizás a personas que se dediquen a eso, como trabajador funerario, ¿no? Y a veces él decía, como dijo Emma, que pensaba, porque es muy religioso, es muy católico, y pensaba que el trabajo que él tenía era como que lo que le había mandado Dios, ¿no? Que era como el trabajo que de alguna forma le estaba dando Dios para justamente darle una buena partida a quien ya fallece, ¿no? El ayudarlo, digamos, en ese trance del entierro, ¿no? Y otra parte importante también que has mencionado, Emma, y que me parece que es la parte más emotiva y es la familia, ¿no? Muchas veces ustedes seguramente han visto en la televisión cómo se veía a la familia, a los carros de la funeraria que salían y no paraban para que alguien lo vea o para que toquen el ataúd porque no se podía y veíamos a las familias correr o despedirse desgarradamente, pues eso también se vivió en esta crónica que, que hemos leído, ¿no? Y la parte donde la señora tenía, no sé si lo mencionaste, acerca del crucifijo, ¿no? Que tenía el crucifijo con el nombre de su madre, perdón, del fallecido, que también muestra, digamos, ese lado emotivo. Muy bien, creo que esos son los hechos más importantes o más relevantes de esta crónica. Ahora, si bien esta crónica se desarrolla en Tumbes, ¿cierto? ¿Ustedes creen que los trabajadores funerarios y los trabajadores que entierran a los muertos aquí en Trujillo han vivido una igual experiencia o quizás diferente? ¿Qué creen ustedes respecto a todo lo que ustedes han observado en estos casi 2 años de pandemia? ¿Quién quisiera? Christopher, muy bien. Sí, profesor, porque ambos ponen su vida en riesgo para poder entregar esos ataúdes no, esos cuerpos a sus ataúdes correspondientes y llevan con ellos el sufrimiento de las familias. Ya, muy bien. Christopher nos dice que sí, similarmente, bueno, los funerarios, los trabajadores funerarios tanto de Trujillo como Tumbe comparten eso, ¿no? Emma, ¿algo que acotar? Sí, que sí pasó lo mismo con Trujillo, porque también hubo una gran cantidad de muertos y familiares esperando afuera de los hospitales, como ya dije. Muy bien, sí, efectivamente, ¿no? El norte de nuestro país también se ha visto muy afectado después de Lima, según las noticias en el año pasado, ¿no? Se veía que más muertes también había en el norte del país, justamente en Piura, en Tumbes, en estos lugares. Muy bien, entonces, eh, según ustedes, según su opinión, ¿no? ¿Qué otras opciones, si antes conversábamos de que ya no podíamos despedir a nuestros familiares que han fallecido de la misma forma, no podíamos ir a hacerle una misa como debe de ser, qué otras opciones han tenido que tomar los familiares de un fallecido por COVID para despedirlo de su última morada? Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros ahora con nuestros familiares que han fallecido? ¿Cómo lo hemos despedido? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hemos utilizado esa opción, esa estrategia? ¿O qué hemos hecho nosotros, por ejemplo? ¿Qué hemos hecho nosotros para despedir a nuestros familiares? Emma. En mi caso, en mi familia, por ejemplo, hemos realizado misas virtuales y para su despedida pasó la carroza en casa de los familiares que vivían cerca. Muy bien, yo creo que eso es lo que hemos hecho casi todos, ¿no? Y creo que todos
de manera cercana o lejana hemos perdido a un familiar. Y lo que hemos hecho es justamente encuentros virtuales, ¿no? Lo de la carroza que menciona Emma también se ha visto en muchos casos. Muy bien, Emma. Eh, para todos ustedes, a ver, la siguiente pregunta. ¿Qué medidas consideran ustedes que deben tomar nuestras autoridades para seguir protegiendo a los trabajadores funerarios y también para quizás apoyar a los familiares de los fallecidos? ¿Qué me puede decir? No sé, cualquiera de ustedes, a ver quién quiere empezar. Geraldine, muy bien. Dime, ¿qué me podrías decir tú? Pareció muy buena iniciativa de las autoridades darles un bono tanto a los trabajadores y a los familiares, ya que en algunos casos su familiar difunto era el que daba ingresos económicos a su familia. Muy bien. Hacemos una pausa antes que todavía, bueno, Emma está levantando la mano, acabamos de ver aquí a la profesora Mariel que está ingresando al Zoom con nosotros. Miss, le comento que justo estamos haciendo un panel de discusión de una crónica que estamos leyendo del plan lector y pedí que a los demás compañeros apagaran la cámara para estar atentos solamente con ellos. Continúo y quizás más adelante usted interviene. Sí, ¿Listo? Ok, sí, entonces, profesor, siga, por favor. ok. Buenas tardes. Buenas Siga, tardes, profesor. Miss. Entonces, lo que dice Geraldine es cierto, ¿no? Acerca de este apoyo que se debe brindar a los trabajadores funerarios. Emma, ¿qué tenías que decir tú? Sí, yo recomiendo que a los trabajadores se les dé un traje más protegido y que los familiares que están afuera los ordenen, ya que a veces están amontonados y eso provoca que haya más contagios y eso no queremos. Muy bien. Christopher, ¿algo que decir? Ah, ok, muy bien. Sí, también para poder apoyar, por ejemplo, a las familias es que no cobren por tomar una foto al difunto. Exacto, ¿no? Es cierto, porque se ha visto tantas cosas, ¿no? Justamente a veces nosotros como seres humanos hemos visto pues la falta de empatía que se ha tenido viendo cómo los familiares de las personas que están en los hospitales están sentados afuera en la calle en pleno frío esperando que alguien salga a decirnos si está bien, ha mejorado o esperando la triste noticia que alguien ha fallecido, ¿no? Algo que Emma menciona es cierto, ¿no? Quizás el procurar en cuanto a la vestimenta de los doctores, o en este caso que estamos hablando estrictamente de los trabajadores funerarios, que son las personas que trasladan los cuerpos fallecidos por COVID, que creo que se tiene que exigir eso, porque hubo un momento, si ustedes no recuerdan, el año pasado, que a veces hasta en los hospitales no había ni siquiera la indumentaria necesaria para estar protegidos. Y veíamos hasta en la televisión que se ponían hasta plásticos, ¿no? Cubiertos que pues un médico tiene que tener todo para que, todo lo necesario para que no haya más contagios. Y lo que dice Christopher, que también es cierto, lamentable, pero cierto que a veces o se cobre más, por ejemplo, por una medicina, o que se tome fotos y que se cobre las fotos porque le estás tomando, digamos, la última foto a tu familiar y es la última forma que tú tienes de despedirlo, ¿no? Eso es muy triste. Pero muy bien, muy bien. Yo creo que todo lo que ustedes están mencionando es lo que deben tener en cuenta nuestras autoridades. Chicos, para ir terminando, ¿no? En cuanto a este panel, este es tema que habla acerca de los trabajadores funerarios, que lo hemos dejado un poco de lado y que han tenido bastante trabajo en este año y algo que tenemos de pandemia. ¿Por qué creen que es importante que este tipo de temas se discutan y se analicen entre ustedes, que son adolescentes? Geraldine, ¿qué me puedes decir tú? Es importante que los adolescentes actúen responsablemente, ya que las decisiones que tomemos podrían ser cuestión de vida o muerte para alguien más. Muy bien. Emma, estaba levantando la mano. Muy bien, dime. Es importante para que los jóvenes se den cuenta del daño que ha causado este virus durante estos meses, ya que se exponen algunos trabajadores, por ejemplo, los doctores, los policías, los funerarios, los trabajadores funerarios, y etcétera. Esto sirve para que nos demos cuenta y tomemos conciencia de nuestros actos sobre la pandemia.
Muy bien. Efectivamente, lo que acaba de decir Emma es cierto, ¿no? El tomar conciencia y justamente ustedes que son adolescentes, que son nuestro futuro, digamos, el futuro de nuestro país, que también no sabemos qué va a pasar de aquí en unos años. Nosotros no sabíamos que iba a pasar una pandemia, imagínense, y hemos tenido que afrontarlo a la manera en cómo lo hemos hecho, pero hemos tratado de afrontarlo. Y ahora sí, para finalizar. ¿Listo? Para finalizar y luego pasar a la rueda de preguntas que ya van a ponerse las cámaras sus compañeros para quizás preguntar alguna cosa respecto a este panel. La última pregunta para todos, quisiera que todos me respondan. ¿Cuál es su crítica, su comentario o reflexión final de la crónica que hemos leído? No sé quién quiere iniciar. Emma, muy bien. Me pareció interesante ya que no tenía mucha información, no sabía sobre el riesgo que tomaban estos trabajadores y me pareció muy interesante para tomar conciencia sobre estos y como que también valorarlos a ellos un poquito más. Muy bien, valorarlo, porque casi no se ha escuchado, ¿no? El trabajo que hacen los funerarios, ni siquiera no sé, por lo menos en la televisión no se ha mostrado, no sé, historias acerca de ellos, ¿no? Han sido como que los héroes que han estado en el anonimato y que han sido los principales porque han estado en todo momento. Christopher y finalmente Geraldine. A ver, Christopher. Sí, podemos ver el trabajo desde su punto de vista de ellos y como a veces también nosotros a la hora de perder un familiar hablamos mal de ellos, pero es solamente por la cólera porque hacen un trabajo muy importante. Exacto, es por el momento, ¿no? A veces el momento nos hace también decir ciertas cosas porque justamente estamos perdiendo a un familiar y el perder a un familiar, como lo decía antes Geraldine, ¿no? Hay esas emociones que en el momento pues nos pueden llevar por, digamos, un lado negativo y queremos llorar o gritar a todo el mundo y culpar a todo el mundo de lo que está pasando, ¿no? Geraldine, para ti, ¿cuál es tu comentario final? Para mí esta obra me pareció muy reflexiva porque nos demuestra cómo los doctores, policías y trabajadores de la funeraria arriesgan su vida por nosotros y nosotros no somos conscientes del trabajo que realizan para la ciudadanía. Muy bien, que no hemos sido lo suficiente conscientes y también agradecidos quizás para valorar el trabajo que hacen los trabajadores, valga la redundancia, trabajadores funerarios. Muy bien, ahora sí pido a todos los integrantes del aula que activen sus cámaras, por favor. Vamos a activar sus cámaras y en esta última parte del panel, necesito que así, en la manera ordenada como han estado los panelistas, yo agradezco anticipadamente tanto a Emma, a Geraldine, a Christopher por su participación eh, y el orden que han tenido para también intervenir en cada respuesta, en cada pregunta. De la misma forma, quiero pedirles a ustedes, chicos y chicas, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, levantan la mano y ya sea el panel o yo mismo, vamos a responder. César, muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, César? Bueno, ¿creen que el regreso a los restaurantes y partidos de fútbol fue una gran idea del Estado a pesar de que se habla de una tercera ola? Ok, muy buena pregunta. ¿Creen que, a ver, quién del equipo puede responder? Dice, ¿creen ustedes que ha sido bueno que se permita que vuelvan, por ejemplo, a abrirse, no sé, restaurantes como los partidos para que salgan a jugar o para que, digamos, que haya más reunión a pesar de que ya se acerca la tercera ola? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien quiere responder del panel? Emma, muy bien. Eh, de hecho, no me pareció muy buena la idea, pero también no todo tiene que ver con las autoridades, sino también con nosotros. Si nosotros tomamos la decisión de ir a eso, ya es conciencia de nosotros, porque si sabemos que está mal, no iríamos, ¿entienden? Y si vamos, tendríamos que ir bien protegidos. Claro, porque es responsabilidad de los dos, de parte de las autoridades y de nosotros mismos, cuidar. Exacto, yo creo que es muy buena respuesta lo que acaba de decir Emma. No solamente responsabilidad de las autoridades, porque no podemos estar esperando a que las autoridades nos digan tienen que hacer esto y nosotros vamos a hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos también nosotros, no porque nos digan ya, ustedes pueden irse a una fiesta, entonces voy a ir a una fiesta porque ya la autoridad me dijo que tengo que irme. Tengo que también cuidarme, porque yo también tengo de alguna forma pues autonomía propia y tengo que familiares y tengo que cuidar a mi familia. Muy bien, Emma. Máximo, otra pregunta.
¿Creen que haya sido diferente su experiencia de trabajo antes y después de la pandemia? O sea, que quizás antes era más difícil por la parte emocional, o ahora es más difícil en la parte emocional, o antes en la parte física era más fácil ya que no había una gran cantidad de fallecidos como actualmente, o no. La pregunta es un poco en cuanto a el lado emocional, ¿verdad, Máximo? En cómo comparamos antes en el 2020 y cómo ahora. ¿A eso te refieres? Eh, o sea, si haya habido, si ustedes creen que haya habido alguna diferencia de cómo se sienten los trabajadores, Ah, eh, ya. comparando su trabajo de antes con el contexto actual. Muy bien. Esta es una pregunta que es básicamente deductiva, ¿no? Vamos a ver si es que cómo empezó la pandemia, los trabajadores funerarios y ha cambiado a la actualidad, no si ha mejorado. A ver, Emma, has levantado la mano. Dime. Creo que antes era como un poquito más tedioso para ellos, ya que no sabían más o menos de cómo cuidarse sobre este virus. Ahorita que ya está un poquito más investigado, ya sabemos cómo protegerse, entonces creo que ya saben más o menos de cómo tratar. Así como dijo en la lectura, en la primera pregunta, creo que se mencionaban los protocolos que ellos tenían. Entonces como que ahorita creo que ha bajado un poco su preocupación, ya que están más protegidos. Muy bien, efectivamente. Les decía en un principio, ¿no? La pandemia nos sorprendió, no sabíamos qué hacer, cómo cuidarnos. Todos nos decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y nosotros más o menos como que adivinábamos o hacíamos de todo porque teníamos que cuidarnos. Pero ya ahora, que ha pasado un año y casi 2 años prácticamente, porque ya estamos terminando este 2021, pero ya por lo menos hay más conocimiento y hay más cuidado. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna última pregunta. Muy bien, César, a ver. ¿Creen que los peruanos estemos capacitados para regresar a las clases presenciales? A ver, es una pregunta que compete a nosotros. A ver, ¿quién de ustedes quiere responder? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? ¿Qué dicen? A ver, Geraldine, ¿qué dices tú? Eh, yo opino que todavía no estamos preparados porque, ¿sí me escucha, profesor? Sí, sí, sí te escucha, sí te escucha. Un poco bajito, pero se escucha. Eh, opino que todavía no estamos preparados porque, pues, nosotros como somos jóvenes, tal vez no tenemos muchos cuidados cuando, o sea, supongamos que regresamos a la escuela. Eh, nosotros nos sacaríamos las mascarillas, no tendríamos ese cuidado específico. eh, en cambio, los profesores sí. Sí, tiene razón a lo que va, ¿no? Es que nosotros como profesores quizás podemos estar en un momento indicando, pero a la hora que ustedes estén en grupos, va a haber quienes se van a sacar la mascarilla, quienes van a estornudar sin querer queriendo, pero van a estornudar, o van a comer del mismo lado. Entonces, cosas que quizás no vamos a tener ese cuidado, no, no es lo mismo cuando estamos en casa, que estamos cuidándonos, ¿no? O cuando nos vamos a un lugar y nos cuidamos. Es diferente, no sabemos cómo vamos a reaccionar todos. Muy bien, muy buena respuesta, creo yo. Heiner, ¿una pregunta más? Sí, algo un poco más general. De acuerdo a lo que han podido observar, ¿ven capaces a las personas de cumplir ciertas normas de acuerdo a la flexibilidad del gobierno, de ir a estadios o ciertos establecimientos? ¿Ven capaces a las personas de cumplir estas reglas y por qué? A ver, muy buena pregunta. ¿Nosotros los peruanos somos capaces de cumplir las normas? A ver, Emma, has levantado la mano. Hemos visto en varios casos, según las noticias, que no somos, tristemente no somos capaces de cumplir las normas que nos da el Estado. Por ejemplo, ponerse la careta, no lo están cumpliendo. Entonces, y algunos se van sin doble mascarilla, por ejemplo, otros se van con la mascarilla mal puesta. Entonces, no estamos. Es cierto, lamentablemente, si nos ponemos a ver en porcentajes, nosotros como peruanos no tenemos el hábito del cuidado, no tenemos el hábito de seguir una norma. Y como dice Emma, es cierto,
Nos ponen las normas, pero tenemos que usar careta, no usamos careta, usamos la mascarilla, lo usamos pero debajo de la nariz, o bajamos a cada rato, o la ponemos en cualquier lugar y luego la volvemos a poner, y eso pues va a generar justamente más contagio. Muy bien. César, muy bien. César está que pregunta el día de hoy bastante. A ver, César, tu siguiente pregunta. En el primer renglón de la obra, del primer capítulo, nos dice, el reggaetón es el sonido de la muerte. ¿A qué creen que haga referencia esa parte de la obra? Ah, ok, muy bien, sí. Aquí en el libro dice el reggaetón es el sonido de la muerte, que es muy bien, es una parte literaria que da a entender una situación, pero a ver, no sé, ¿quién de ustedes quiere responder? Christopher, muy bien. Da a entender que es por las fiestas, las personas, por ejemplo, adolescentes o algunos adultos quieran salir a divertirse. Exacto. Da una comparación, ¿no? Ah, Emma, ¿quieres decir algo más? Como dice mi compañero, creo que es también por nosotros los jóvenes, también como dijo ya, que nos podemos cuidar mucho, porque siento que la emoción de estar al lado de alguien, o sea, en una fiesta, por ejemplo, te encuentras con tus amigos así, te sacas la mascarilla, los abrazas, paras ahí, toman del mismo vaso. Exacto, exacto. Sí, y este es un recurso que utiliza el escritor justamente para comparar, porque él compara que, digamos, el reggaetón es el sonido de la muerte, porque también, digamos que el reggaetón era el sonido también de su teléfono, y lo compara, como lo dice también, lo ha dicho Christopher, ¿no? Con nosotros, que los adolescentes, que es, digamos, la música de su generación. En mi generación, por ejemplo, era el tecno. Ustedes no saben ni qué significaba el tecno ahora, ¿no? Era de mi época, pero ustedes su generación de aquí a 10 años van a decir, ah, lo mío era el reggaetón. Entonces, pero era, digamos, como que el dar a entender de alguna forma, pues que justamente eso era lo que iba a provocar más contagio de alguna manera. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta final. Muy bien, José, a ver, la última pregunta. Respecto a los trabajos de los funerarios, ¿creen ustedes que haya otros trabajos que, así como el trabajo de los funerarios, no haya sido reconocido? Ah, muy buena pregunta. A ver, y quizás podemos responder más de uno, ¿no? A ver, Christopher está levantando la mano. Por ejemplo, salieron noticias que también los que limpiaban los parques en esta pandemia. Muy bien. Los bajo policías también, ¿no? Que han estado incluso en toda esta pandemia, las personas que recogen la basura, que han seguido, porque tenían que mantener también nuestra ciudad de alguna forma cuidada, ¿no? Y han continuado con esos trabajos. A ver, aparte de los chicos del panel, quizás tienen más ideas acerca de... Emma, ¿querías decir algo? ¿Me pareció? Ah, no. Máximo. Respondiendo a lo de la pregunta de Anthony, puede ser los que transportaban medicinas, alimentos de ciudades a otras, que en esos viajes y por el temor de la pandemia no podían ver a sus familias y todo eso. Muy bien, efectivamente. Yo creo que eso, ¿no? Y a veces nosotros, seguramente hay más profesionales o más personas con diferentes oficios que ni siquiera los hemos tomado en cuenta, porque también tenemos que tener en cuenta que esta pandemia como que nos asustó de cierta manera y hemos estado como que tratando de cuidar a los nuestros, tratando de cuidar siempre a los que están más cerca de nosotros, ¿no? Bueno, ya iba a terminar, pero a ver, Steven y Renzo, con Renzo terminamos, ¿listo? A ver, Steven. Buenas tardes, profesor. También podría ser los bomberos, ya que en algunos casos se vieron que hubo como incendios y no estuvieron un poco, o sea, un poco protegidos, estuvieron un poco protegidos y también le faltaron un poco más de equipos y eso. Exacto, y teniendo en cuenta que, ojo, ustedes saben que los bomberos trabajan ad honorem, es decir, no hay un sueldo para los bomberos, no es como los policías, ¿no? Y también, de alguna forma, pues, nosotros también tenemos familiares que han sido o son parte de los bomberos y de alguna forma también ellos merecen ser aplaudidos, merecen ser reconocidos. Muy bien por mencionar ese aspecto. Renzo. También los taxistas, ya que muchos de ellos ayudaron a, tanto a los médicos, a personas con algún familiar enfermo, a trasladarlo a los hospitales, incluso los medicamentos. Y en una crónica de nuestra obra nos menciona acerca sobre el gran trabajo de un taxista, el cual ayudaba a personas con esta enfermedad a trasladarlos a hospitales.
Exacto, efectivamente. Esa crónica la vamos a discutir en otra oportunidad, porque hay muy, muy bonitas crónicas que hablan acerca de, como dice el título, ¿no? Historias de la pandemia en el norte del Perú, en Piura, como hemos visto el día de hoy, en Trujillo. Ya para ir terminando en lo que es el panel, César, ¿querías decir algo más o alguna conclusión final? Una última pregunta. Si estuvieran en el lugar del protagonista, ¿cómo hubieran reaccionado ante estos casos? Una difícil pregunta, porque recuerden que el protagonista es un trabajador funerario quien se carga de trasladar el cuerpo fallecido por COVID y llevarlo al cementerio. A ver, Emma, ¿qué tienes que decir? Es difícil ponerse en su lugar de ellos. Ahora que leí esta crónica, como le digo, no sabía mucho de su trabajo de ellos y al leerlo me quedé pasmada, por así decirlo, porque ellos se arriesgan bastante pensándolo en sí y también daría un poquito de miedo. Por Exacto. eso es difícil. Es difícil ponerse en el lugar de las personas, justamente por eso, ¿no? Por el miedo, por el temor. Imagínense a los familiares de los trabajadores funerarios, que han estado seguramente recontra preocupados porque cada vez que salían a su trabajo no sabían si iban a volver bien, iban a volver contagiados, entonces toda esa preocupación. Yo quiero agradecer a Emma, a Geraldine, a Christopher, que han sido los protagonistas los panelistas de este primer panel de discusión, y también felicitar a cada uno de ustedes, tercero B, a los que han preguntado. Me ha gustado bastante que justamente esto, que es una técnica de participación, de opinión, se haya visto eso. Y me ha gustado las preguntas que han hecho, las respuestas que han dado, me parece muy bien, porque ese es el objetivo de cada una de las lecturas, las crónicas que tenemos en esta obra que estamos leyendo, y lo que yo necesito es eso, su opinión crítica, sus comentarios, porque, ¿cómo se llama el curso? Comunicación, y tenemos que justamente desarrollar esas competencias. Yo los quiero agradecer a todos. No sé si Miss Mariel tiene algunas palabras, quizás le pongo más o menos en contexto, Miss. Estamos leyendo la obra Virus e Historias de la Pandemia en el Norte del Perú, y consta de 11 crónicas. Son crónicas escritas por escritores y periodistas del norte del país, Piura, Trujillo, ¿no? Y es acerca de la pandemia, cómo nos afectó en distintos puntos. Entonces, a este primer equipo les ha tocado acerca de la historia de los trabajadores funerarios, y es más o menos lo que hemos ido hablando. No sé si tiene algo que decirnos. Gracias, Cecita. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a ti y a todos los estudiantes del tercer año B de secundaria. Mi cariño para cada uno de ustedes. Me encantó la clase de comunicación. Si me pidieran en este momento, Mariel, dime, ¿qué deseas en este momento? Retroceder en el tiempo y que mi maestro hubiera sido el profesor César de secundaria. Realmente excelente. Chicos, realmente pues es un orgullo tener un maestro como el profesor, guiándolos, dirigiéndolos a ustedes, miren, con temas tan actualizados, con temas tan importantes que muchas veces lo desconocemos. Y miren lo que ha traído el conversatorio que han tenido ustedes, lo que ha traído detrás de todo ello, ¿no? La comunicación, el diálogo, las preguntas, como dice Emma, el que lo leí y Dios, nunca me imaginé y me quedé asustada, ¿no? Pasmada de lo que yo había leído. Es así como se conocen, hijo, y cómo se ven las cosas desde otro punto de vista, leyendo, conociendo. Y me pareció muy interesante, profesor, me pareció muy interesante. Yo felicito a usted y a todo su equipo, en este momento a Emma, a Christopher y a Geraldine, que realmente han sido los panelistas de este grupo. Los felicito, y a todos ustedes los que han hecho preguntas, a mi Cecita, que ese tiempo no lo veo, ahora lo veo tan grande, tan ya madurito, porque imagínense haberlos visto desde pequeñitos, desde jardín de 4 años, y ahora ya están en tercer año de secundaria.
Ya sí, están lindos, están lindos. Yo les agradezco realmente el día de hoy por su participación. Y chicos, eso es el motivo de mi visita, el de poder, me da pena porque yo les quito un poco de tiempo a los maestros, pero yo quería verlos a ustedes, chicos, no a sus maestros, porque yo con ellos nos vemos todas las semanas, tenemos reuniones continuamente, ellos me hablan de ustedes, nos cuentan de ustedes, qué les pasó, qué no les pasó. Tenemos un chat donde sabemos por cada uno de ustedes quién está mal, quién no está mal, qué le pasó, qué no le pasó. Estamos atentos a ustedes porque es el gran cariño que todo el equipo les tienen a ustedes. Entonces, miren ustedes, y como les digo, yo quería entrar para poder saludarlos, poder conversar con ustedes. He tenido la gran suerte de poder participar de este evento que me ha encantado. Yo los felicito, sigan leyendo, sigan preparándose, sigan, chicos, para mí es lo mejor que puede existir en las clases, el de poder leer, el de poder conversar, de poder dialogar, de poder preguntar a nuestros docentes sobre estos temas tan importantes. Pero yo los escuchaba y en una de las preguntas, si más no recuerdo, preguntaban acerca de si es que no sé, estaba bien el de poder participar de otros eventos en ese tiempo de pandemia, ¿verdad? Y en uno de ellos también se abrió acerca de que nosotros desobedecemos y quizás actuamos mal, ¿verdad? Porque somos nosotros los que damos cabida a todo ello. Estará abierto una discoteca, estará abierto un restaurante, pero si yo me quiero cuidar simplemente no voy, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Pero también es esa situación de que si es que eso es lo que nos falta a nosotros los peruanos. Miren, el de poder obedecer y cumplir normas. Les voy a contar algo chiquito. Hace 15 años, será más o menos, mi hijo tuvo un intercambio cultural. Él se fue a Francia. Él se fue a Francia cuando estaba en cuarto de secundaria, tercero de secundaria, ahí, como ustedes. Y luego él vino también la otra persona de Francia a Perú y también estuvo en el colegio casi como no casi, un mes. Y les cuento que a mí me tocó darle hospedaje a ese jovencito que venía de Francia. Y era un jovencito igual que ustedes, mire. Y lo que me llamó tanto la atención, como en estos países se cumplen las normas, sí o sí. Fíjense que acá en Perú, cuando viajamos en la parte de atrás de los autos, no usamos el cinturón, solamente lo usamos adelante, ¿no? El chofer y la persona que va adelante. Pero este chiquito subía a nuestro carro y buscaba el cinturón y en la parte de atrás se colocaba el cinturón a donde íbamos. Y mis hijos le decían, pero ¿por qué te colocas el cinturón? Por mi seguridad, porque me quiero cuidar, le contestó en su idioma a mi hijo, ¿no? Porque me quiero cuidar. Entonces, y mis hijos le decían, pero acá no es obligatorio, te lo puedes, o sea, miren ustedes, ¿no? Acá te lo puedes sacar. No, eso no significa que porque yo me voy a otro lugar, yo voy a incumplir las normas, pues las tengo que seguir cumpliendo. Miren ustedes la respuesta de este jovencito de la edad de ustedes, ¿no? Así como ello, tengo varias experiencias, ¿no? Una de ellas también, llegó también la hija de una amiga, yo la veía linda, despampanante, guapísima, radiante de belleza, de juventud, y yo preparé un coctelito, ¿no? Para poder brindar y tomar. Estaba su mamá, su papá aquí en casa, y le invito el coctelito a la niña, y la niña tendría, pues, estaría en cuarto de secundaria, pero era un coctelito, pues, de leche con un poquito de pisco, qué sé yo. Entonces, me dijo gracias. Entonces le digo, ¿no te gusta? Y me dice, era de Estados Unidos, miren la chiquita, vive en Pensilvania. Y me dijo, no, todavía no tengo edad para tomar. Miren ustedes esa respuesta. Créanme que en una palabra me abofeteó, ¿no? Imagínense cumplir las normas. Ahora yo pregunto, uno de ustedes se va a otro país, o yo, incluyéndome, ¿no? ¿Lo cumpliré
Oye, miren ustedes, a mí me enseñó muchísimo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros los peruanos, cumplir las leyes, cumplir las normas. Pero eso lo vamos a lograr, ¿saben cómo? Por nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que hacer prevalecer eso, el de saber obedecer, el de saber cumplir las normas. Nosotros debemos empezar. Y así, con esa formación, cuando tengan ustedes sus hogares, así también lo van a formar. Que sus hijos aprendan a cumplir normas. Miren, por ejemplo, ¿no? Yo en casa todavía tengo un hijo que vive conmigo, el otro ya formó su familia, ¿no? Ya se casó, y tengo mi hijo, el segundo, vive conmigo todavía, es jovencito, trabaja en el banco, pero él sabe perfectamente que hay normas en la casa y que las tiene que cumplir, porque las tiene que cumplir, y que él sabe que cuando salga de mi casa, él va a establecer sus normas en casa y las va a trabajar en su hogar. Entonces, pero eso es lo importante, que tiene que aprender a respetar normas, ¿no? Por ejemplo, a la edad, porque Cecita podría ser mi hijo, su profesor podría ser mi hijo, les cuento que él pide permiso para, tengo tal reunión en el banco y voy a llegar a tal hora. O sea, miren ustedes, no por el hecho que ya son profesionales, que ya son adultos, pues van a perder ello. Todavía están en casa y todavía ellos lo hacen. Entonces, eso es una muy buena enseñanza, queridos jóvenes, para ustedes que están en proceso de formación, ¿no? Y eso, el de poder pedirles a ustedes que obedezcan, que cumplan lo establecido. Por ejemplo, ¿no? Ustedes decían, en esta pandemia, todo lo que se ha visto. Yo, desde mi perspectiva, valoro mucho el trabajo del docente, valoro mucho el trabajo del maestro. Ustedes no se pueden imaginar todo lo que ellos hacen para llegar a ustedes. Pasan malas noches, pasan todo el día en la computadora, no pueden hacer otra cosa porque están sentados elaborando sus materiales, elaborando su trabajo, elaborando sus videos, leyendo, preparándose para ustedes, porque también para nosotros ha sido algo nuevo. Pero miren ustedes, ingresar y de un salón de 38 jóvenes que entren solamente 30, que entren solamente 28, 26, qué pena. Si nos ponemos a pensar un poquito en ello, ¿no? Qué pena preparándose tanto y para que el alumno de secundaria diga, no puedo entrar a clase porque me dolió la uña, me dolió la orejita, me dolió esto y no puedo entrar. O quizás buscar pretextos, ¿no? Buscar pretextos para no ingresar a clase. Entonces, qué buena enseñanza el día de hoy y de poder valorar el trabajo de nuestros docentes. Muchas veces les cuento que entran con las cámaras apagadas, apagan sus cámaras, salen solamente la mitad de carita, apenas prenden sus... ¡Qué pena! ¡Qué pena! Aplaudo y felicito a los estudiantes que el día de hoy están activos, están participando, están atentos, que los he visto en diferentes conversatorios, clases, ¿no? A Pierina, que la he visto en otros conversatorios, que créanme, miren ustedes cómo me queda, lo he visto hace tiempo, ¿no? Pero queda, ¿no? El trabajo que ustedes realizan, el club de periodismo también, ¿verdad? Entonces, chicos, a seguir preparando, a seguir estudiando. Recuerden algo muy importante, que estamos en un mundo de competencias. Solamente el mejor va a salir adelante. ¿Y quién va a ser el mejor? El que se prepara, el que estudia, el que lee. Miren ustedes. ¿Ustedes creen que los maestros nos quedamos solamente con un solo título? Ya maestro y chao. Estamos estudiando maestrías, estamos capacitándonos, estamos siguiendo diplomados, estamos ya quizás llegando a magíster, quizás también a doctorados. Miren ustedes, seguimos preparándonos. Entonces, ustedes que están en sus inicios, a seguir adelante, maduren un poquito más, piensen un poquito más, reflexionen un poquito más y den lo mejor de ustedes a la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Yo les agradezco muchísimo por su atención.
Y bueno, saber que siempre estoy pensando en ustedes, los directivos, siempre trabajando, pensando en ustedes, no estamos igual que sus maestros, atentos, como les digo, me da penita entrar cada rato porque están en clase, pero estamos muy atentos a ustedes, los queremos mucho, que Dios los bendiga y por favor un saludo afectuoso a sus padres. Muchas gracias, Luis Mariel. Muchas gracias por esas palabras y también, de alguna manera, también para terminar ya, chicos, porque ya estamos en la hora, para decirles que justamente estas obras que estamos leyendo nos van a permitir, como decía Miss Mariel, ¿no? No solamente enfocarnos y, como les decía al primer equipo en nuestros ensayos, no nos vamos a centrar en cuál es la idea principal, cuál es el hecho, cuáles son los personajes, sino sacar netamente cuál es la importancia de cada uno. Y hemos visto en el conversatorio que hemos tenido todas las cosas que han salido, todos los temitas que hemos salido para analizar y todo lo que esto nos lleva a, de alguna forma, a dar un aprendizaje, que es lo que queremos, ¿no? Yo, para terminar, agradezco nuevamente al primer equipo. Muchas gracias por estar también en las reuniones de ensayo. Estamos ahora previamente ya con las reuniones de ensayo también del equipo número 2, que la próxima semana, el próximo viernes, tenemos el panel sobre la segunda crónica, que es la pesadilla del policía, y los protagonistas ahora son los policías. Entonces, que también está muy interesante, así que estén atentos. Alerta también, el panel número 3 ya tiene que estar preparándose para los ensayos, así que nos estamos viendo entonces, chicos. Muchísimas gracias, que pasen buen fin de semana, cuídense bastante y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias. profesor. Nos vemos.